Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores del coloquio, especialmente a Juan José y a Jaime, la posibilidad de presentar aquí una parte de la investigación que desde hace algunos años desarrollo en torno a la comunidad mercantil y sobre todo a la comunidad mercantil burgalesa en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVI. Hoy me voy a centrar en un aspecto de la vida de estos mercaderes que ya ha aparecido aquí en las ponencias anteriores, que tiene que ver con el problema de la memoria del mercader, el problema de la salvación de su alma y de la práctica de la misericordia. Y para ello voy a centrarme en el estudio de un caso de un mercader burgalés, Alonso de Nebreda, que murió a fines de 1546 y sobre el que he tratado en otras ocasiones. La cuestión de las mandas piadosas, de las donaciones, de las obras de misericordia de los mercaderes es un problema recurrente, es un tema habitual en las monografías sobre mercaderes, si bien con frecuencia o en ocasiones ha sido tratado con un cierto menosprecio, en tanto que se ha entendido que era un elemento realmente secundario en la vida y en la estrategia, en el comportamiento de los mercaderes. Yo quiero hoy reivindicar la importancia de estudiar estas cuestiones, incluso por las consecuencias económicas del mismo. Simón Ruiz, que ya ha salido aquí, seguro que seguirá saliendo, que fundó el famoso Hospital de Medina del Campo, gastó, según la Peire, en este hospital en torno a 56.000 ducados. Según una valoración de los bienes hecha después de la muerte de Simón Ruiz en 1597, que según la Peire estima podría estar inflada, el total de su fortuna en el momento de su muerte rondaría los 378.000 ducados. Eso significaría que, si aceptásemos este dato, habría gastado casi el 15% de su fortuna, en esta obra. Si atendemos una serie de correcciones que el propio Lapeire ofrece cuando estudia esta cuestión, quizás este hospital supuso incluso hasta un 20% de la fortuna que amasó durante décadas de negocios. Es un dato, un 20%, evidentemente, cuando uno valora el conjunto de la actividad de un hombre de negocios tan importante como Simón Ruiz, que nos tiene que, creo que, incitar a pensar en las consecuencias económicas de este tipo de comportamientos. El estudio famoso de Jordan sobre Philanthropy in England calculó que los mercaderes de Londres, en el periodo justo anterior, los 30 años anteriores a la reforma, a la instalación de la reforma y el cisma de Inglaterra por Enrique VIII, gastaban casi el 30% de su dinero en la cuestión de la salvación del alma, mandas piadosas y mandas caritativas. El 30%. Son valores, por lo tanto, relevantes y que, por lo tanto, quiero incorporar a mi investigación sobre los mercaderes burgaleses y, en general, los mercaderes de la Sevilla del siglo XVI. Como digo, este trabajo se inserta en una línea de trabajos que ya he ido publicando, también gracias precisamente a estos congresos de Andatlán, sobre mercaderes burgaleses en Sevilla, analizando sus distintas actividades, especialmente su participación en el mercado textil, y sus estrategias sociales, de ascenso social, etcétera, y también en concreto sobre un mercader, Alonso de Nebreda, que en dos trabajos anteriores reconstruí tanto lo que era la estructura de sus negocios a lo largo de su vida, desde que se establece definitivamente en Sevilla en 1508, si bien desde 1504 ya rondaba la ciudad, y que reside en Sevilla hasta su muerte a finales de 1546. Esos negocios le permitieron realizar una promoción social de su familia, a la que luego me referiré. Son cuestiones que ya he estudiado y, por lo tanto, ahora voy a pasar de puntillas sobre ellas, porque me quiero centrar en esta tercera cuestión, precisamente, que es la de las actitudes socio-religiosas, no sé cómo definirlas, de los burgaleses en Sevilla. Los burgaleses en Sevilla se
se tendían a concentrar, tendían a vivir exactamente en ese eje que partía de la calle Placentines, calle Francos, hasta El Salvador. Algunos ya vivían al final de la calle Francos, entrando en lo que era El Salvador y la collación de San Isidro. Es un espacio en el que perviven durante todo el siglo, durante varias generaciones. La mayor parte de los burgaleses de Sevilla es una comunidad numerosa. En realidad trabajan o prestan servicios a los grandes burgaleses. Digamos que los burgaleses de Sevilla son individuos de un segundo nivel comparado con las grandes compañías y las grandes figuras que operan en una escala mucho mayor. Y bueno, ahí hay un pequeño diagrama de algunos de los personajes de la primera parte del siglo XVI y de los productos en los que ellos están especializados. Su papel es fundamental, evidentemente, la cuestión de los productos tintorios, el pastel, el palo Brasil, en la cuestión de los seguros, la trata negrera y, por supuesto, en la importación de textiles del norte, sobre todo de lienzos, de ruanes, de angeos, etcétera. Y, por supuesto, en la exportación hacia el norte de aceite, de vino, de lana. En este contexto tenemos que situar a nuestro Alonso de Nebreda en una ciudad, la primera mitad del siglo XVI, donde encontramos un mercado inundado por los textiles que traen los burgaleses. En esta gráfica podemos observar cómo en 1535, que es el momento que yo podría calificar como de cúspide de la capacidad económica de Alonso de Nebreda, los burgaleses controlan casi el 60% del mercado de textiles de la ciudad. En el año 50 todavía están en el 50%. Alonso de Nebreda, esta es la lista de importadores burgaleses de textil en Sevilla en 1535, reconstruida a base de documentos de deudos, de protocolos notariales. Alonso de Nebreda controla casi el 10% del total de ese mercado de importación, lo cual nos avisa que estamos ante un mercader importante, si bien es verdad que no es una de esas grandes figuras de nivel europeo, pero es un mercader muy importante. Luego veremos cuánto. Todo eso son burgaleses. Esto que tenemos aquí es una rápida reconstrucción, un esquema de cómo sus negocios se imbrican en todo un sistema de pagos que va desde el Caribe a Sevilla y a las ferias de Castilla. Y esto que tenemos aquí es una reconstrucción de su red de confianza, que es fundamentalmente una red familiar, de su familia propia, de su familia política, y que se extiende entre el Caribe, Flandes, Burgos, Lisboa, fundamentalmente. Alonso de Nebreda es uno de los mercaderes que, en concreto su cuñado, es uno de los pioneros que abre el mercado de la Nueva España a los productos que venían desde la península. Por supuesto, estos mercaderes burgaleses se asientan en la ciudad a través de mecanismos que son habituales, ¿verdad? En fin, ocupan cargos civiles, eclesiásticos, se hacen vecinos de la ciudad, contraen matrimonios con las élites locales, adoptan un estilo de vida destacado a través de la exhibición, del lujo, de las joyas. Tienen su propia capilla, su propia cofradía, capilla de los burgaleses, que estaba en el convento de San Francisco. Luego hablaremos de eso, convento desaparecido. Y tenemos una generación muy reconocible que dura hasta la década de los años 40, cuando muere Nebreda y cuando mueren realmente todos los grandes burgaleses de esos primeros 50 años del siglo XVI. El dinero ganado en sus negocios va a ser invertido fundamentalmente en la reproducción y ascenso social de su descendencia legítima. Alonso de Nebreda casó 2 veces. La primera vez con doña María de Villegas, que era una burgalesa, hija de otros mercaderes que también se mueven en el mismo espacio. Su hijo mayor, Alonso de Nebreda II, casó con una mujer, doña Francisco Niño de Deza, que formaba parte de un grupo de familias sevillanas conversas, que eran los Deza, los Niños, los Sotelo, que además estaban emparentados a su vez con otras familias rabiosamente conversas y también muy importantes en el mundo mercantil de la Sevilla de la época, como eran los caballeros. Por lo tanto, es un enlace con un medio todavía no ennoblecido, lo será después, y
y la importancia de la figura de el hijo de un mercader y de una noble, como era doña María de Villegas, bueno, de alguna forma se cuantifica en la dote de 5.000 ducados que le lleva su esposa a don Alonso de Nebreda. Su descendencia acabará esfumándose ya en el siglo XVII en la nobleza, digamos, rural del centro de Andalucía. Alonso de Nebreda invirtió importantes cantidades de dinero en el matrimonio de sus dos hijas legítimas, doña Beatriz de Villegas y doña Inés de Nebreda. El primer matrimonio, el de doña Beatriz de Villegas, fue con un señor, don Alonso de Cárdenas, que era un descendiente ilegítimo de los duques de Medina Sidonia. Eso le costó a Alonso de Nebreda una dote de 7.000 ducados. 7.000 ducados es mucho dinero, ¿verdad? Era un enlace con la nobleza, bien que por una línea bastarda, pero con una nobleza que era nada más y nada menos que la de los propios duques de Medina Sidonia. Sin embargo, es interesante porque esta dote se pagó fundamentalmente en juros, en censos y tributos y en joyas de oro. Hay, sí, conozco todas las joyas, casi por valor de 1.000 ducados, que precisamente su abuelo le compra para el matrimonio y la boda y el estilo de vida que debía llevar con su marido. Esta línea, sin embargo, no continuará porque doña Beatriz muere a los pocos años y don Alonso de Cárdenas podrá establecer un segundo matrimonio con una familia de la burguesía mercantil conversa de la ciudad y cazará otra dote de 12.000 ducados, lo cual nos indica que, aunque nieto ilegítimo de un duque, eso era algo apetecible para determinados grupos de origen mercantil. Su segunda hija legítima, doña Inés de Nebreda, llevó otra dote de 7.000 ducados. Eso le permitió enlazar con los Céspedes, una familia de la nobleza baja, extremeña y andaluza, y este Gonzalo de Céspedes será el primer señor de Carrión de los Céspedes que adquiere por compra de Felipe II. La compra del señorío le costó algo más de 7.000 ducados, es interesante. Y sus descendientes, los descendientes de este enlace, que perduran hasta hoy, por una parte fueron señores de Carrión y por otra parte ya encontraremos 24 caballeros de hábitos corregidores, miembros de los consejos de la monarquía y finalmente ennoblecerán en los condes de Peñaflor de Argamasilla, línea que perdura hasta el día de hoy. Por lo tanto, Alonso de Nebreda, mercader que comerciaba con cualquier cosa, incluido por supuesto esclavos y lo que fuera necesario, invirtió muchísimo dinero en promover el ascenso social, cosa que consiguió de sus descendientes. Esa fue la primera línea de inversión fundamental. Luego, Alonso de Nebreda invirtió en una serie de fundaciones que son fundamentalmente estas tres que tenemos aquí. Una dotación en el Hospital de la Misericordia, que era una de las instituciones, digamos, asistenciales más importantes de la España del siglo XVI y XVII, cuando digo más importantes, en capacidad económica y en volumen de actividad desarrollada. Fundó una capellanía en la capilla de los burgaleses del convento de San Francisco y creó una dotación en el Hospital de San Bernardo, que era una especie de asilo que daba de comer a pobres, digamos, de una edad avanzada. Voy a detenerme en analizar estas fundaciones para entender cómo funcionaban, cuál es la lógica de todo esto. Y voy a empezar por la dotación del Hospital de San Bernardo. Este es el Hospital de San Bernardo, que aunque bajo medieval se conserva todavía, ahí se conserva con el logotipo de la Junta de Andalucía, porque sigue siendo precisamente un centro de día, es decir, no ha perdido su función durante más de 600 años. Está entre la calle Viejos y entre la calle Amparo, ¿verdad? Lo cual nos indica cosas. En el año 42, es decir, estamos ya al final de su vida, Alonso de Nebreda realiza una donación de una serie de bienes a este hospital, reservándose el usufructo de esos bienes hasta su muerte. Los bienes en cuestión eran los que aparecen ahí. Primero, una casa en la calle Placentines, que le había comprado en 1525, era una casa precisamente en el epicentro del lugar de residencia de los burgaleses. Segundo, una casa en la Carretería,
en la collación de Santa María, digamos también en la zona comercial y de almacenamiento. Y luego dos tributos, uno de 13.000 maravedíes, que estaba situado sobre un mesón, y otro de 3.400 maravedíes sobre unas casas en otra parte de la ciudad. Esto suponía, a la altura del momento en que él murió, unos 34.000 maravedíes anuales de renta. Estos bienes que el Hospital de San Bernardo empezaría a cobrar a partir de que Nebreda muriera, deberían servir precisamente para alimentar económicamente sus otras dos fundaciones, o sea, la capellanía en el convento de San Francisco y la dotación para dotar mujeres pobres, en concreto 2 mujeres pobres, para que se casasen en el Hospital de la Misericordia. Lo que sobrase de alimentar esas otras 2 fundaciones se lo quedaría como limosna el propio Hospital de San Bernardo para sus fines caritativos. Y así sucedió. La documentación del Hospital de la Misericordia nos muestra, aquí está Alonso de Nebreda, como justo a partir del año 47, 2 mujeres recibieron a partir de entonces anualmente sus sendas dotes, valoradas en este momento en 10.000 maravedíes, para ayudar, mujeres pobres, para ayuda contra el matrimonio. Y la capilla de San Francisco, en su testamento, el testamento está en estado de descomposición, pero después de mucho esfuerzo conseguí leerlo y transcribirlo. Pero vamos, no creo que sobreviva mucho más. Está absolutamente destrozado. La capellanía tendría como patronos precisamente a los cofrades de San Bernardo. Sería servida por los frailes del convento de San Francisco y, en concreto, deberían rezarse 5 misas semanales, los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos, con un coste de 7.000 maravedíes al año, 260 misas al año, casi 27 maravedíes por misa. Digamos que era un precio normal, digamos, propio de la época. Además de las 5 misas semanales, se darían 2 fiestas al año, una en la fiesta de la Concepción y otra en la fiesta de San Gregorio. San Gregorio porque su enterramiento, que estaría situado en esta capilla de los Burgales, estaba situado exactamente debajo de un altar de San Gregorio. Además, el día de Todos los Santos también se celebrarían una fiesta especial y el mayordomo de la cofradía de San Bernardo debería hacer poner una tumba de paño negro de paño sobre mi sepultura, ¿no? Y traerían los cofrades de San Bernardo 6 hachas blancas grandes para que ardan a las vísperas y misas de Todos Santos por reverencia de la cruz que allí ha de estar. Y lo mismo ardan a las vísperas de los finados, o sea, el día de Todos los Santos, en las misas que se dicen después de Todos los Santos, el día siguiente por los difuntos. El día de Todos los Santos, una misa cantada a 2 rezadas, el día de los muertos, una misa cantada a 2 rezadas, con diáconos las cantadas y con una nueva limosna a los frailes de 2 fanegas de trigo y 3 arrobas de vino al año. Esto nos habla, en realidad, de la creación de un calendario litúrgico que gira en torno y que recuerda, evidentemente, día tras día y en determinadas fiestas del año, el nombre y la memoria del fundador de esa capellanía. Además, el prioste y el mayordomo de la cofradía de San Bernardo deberían avisar a los otros burgaleses de la ciudad esas fiestas para que acudiesen a la capilla y hagan saber a los otros burgaleses cofrades de nuestra cofradía de la dicha capilla para que los que de ellos se quisieren hallar presentes a ellas lo hagan, para que rueguen a Dios por mi ánima y me honren, porque Dios les dé galardón. Y acaba, dice, esto lo pido por merced lo hagan, pues somos todos de una nación y por mucho amor que nos tenemos. La cuestión de la solidaridad religiosa que gira en torno a la capilla creo que es un elemento que también tenemos que respetar, pero es interesante y hay que entender el por qué busca a una cofradía de otro hospital para que se encargue de la gestión y haga de patrono de su enterramiento. Y hay una cuestión fundamental que es lo que pretende en última instancia Nebreda con esta organización, que es la defensa del enterramiento, porque hay una competencia brutal por los enterramientos en los conventos de Sevilla. Esto es una muestra de 91 enterramientos. Para la publicación habrá más, porque tengo que seguir contando en mis archivos secretos, pero sí nos muestra que el convento de San Francisco era el más demandado de la ciudad. Casi el 30%
de los enterramientos en la ciudad que se producían en monasterios y conventos, se producían en San Francisco. Y después iban San Pablo y ya muy después San Agustín, Madre de Dios y todos los demás. Era un sitio tremendamente popular y no excesivamente elitista, lo cual significaba que la competencia por un trozo de espacio donde enterrarse, él y sus descendientes, era durísima. Por eso hacía falta alguien que después de la muerte defendiese el trozo de tierra con los huesos propios. Y por eso obligaba a los hermanos, a los cofrades de San Bernardo, que debían defender por mí propio y para mí y para mis descendientes el dicho altar que está en la dicha capilla, en la bóveda donde yo he de ser sepultado, y que en ningún tiempo consintáis en ello se entierre otro ninguno, salvo mis descendientes y de mis mujeres que allí están ya sepultadas. Luego tuvo un segundo matrimonio con una señora de la nobleza jerezana. Hay que defender el enterramiento. Estos bienes, que digo que generaban unos 34.000 maravedíes en esta época, digamos, se repartían de una determinada manera. La capellanía costaría entre 9 y 10.000, el Hospital de la Misericordia se llevaría unos 20.000 y San Bernardo ingresaría entre 5 o 6.000 maravedíes anuales. Y, por supuesto, se establece todo un sistema tremendamente garantista que pretende asegurar que esto va a perdurar así para siempre. Por eso el Hospital de San Bernardo debía dar cuentas de la parte relativa a la economía de la capellanía a los frailes de San Francisco y de la misma forma al Hospital de la Misericordia por la parte que le correspondía. Pero si el Hospital de San Bernardo en algún momento renunciase a gestionar esto, por cierto, Nebreda además al hacer la donación se convirtió en hermano del Hospital de San Bernardo. Si el Hospital de San Bernardo en algún momento renunciase a la gestión de este patrimonio, el siguiente gestor sería el Hospital de la Misericordia, donde también Nebreda fue hermano. Y si el Hospital de la Misericordia en algún momento renunciase, entonces sería la Capilla de los Burgaleses quien se haría cargo de la gestión. Antes de eso, sería a su vez quien debería controlar las cuentas de lo que recibía la Misericordia. Es decir, hay todo un sistema de contrapesos y de controles que lo que persigue es precisamente defender el enterramiento y, por supuesto, la memoria de su nombre que se repite día tras día, misa tras misa, año tras año, para siempre, jamás. Esto es importantísimo. Cuando 2 generaciones después sus descendientes intentan ser, y van a conseguir ser, evidentemente, caballeros de las órdenes militares, evidentemente los linajudos de Sevilla empiezan a difundir relatos, no se sabe si ciertos o falsos, acerca de que su abuelo, Alonso de Nebreda, lo llamaban el Matalaúva, y no era más que un descendiente de judíos que se había hecho rico, pero que en realidad empezó vendiendo pasas y caramelos en la calle. No sabemos si es cierto. Lo cierto es que sus descendientes consiguieron ganar todos esos problemas, pleitos, y convertirse en miembros de las órdenes militares. Por supuesto, después consiguieron ennoblecer con título nobiliario, pero argumento fundamental para conseguir ese triunfo fue precisamente su sepultura, porque su sepultura se presentó como prueba de su cristiandad, igual que el hecho de haber sido hermano del Hospital de la Misericordia y, por lo tanto, tener un elemento que justificaba una supuesta limpieza de sangre, fue también argumento esencial para que 2 generaciones después sus descendientes ennobleciesen. Luego, el mantener la memoria misa tras misa, día tras día, durante décadas, tuvo su resultado. Hoy calculo que más o menos donde estaba la sepultura de Alonso de Nebreda pasa exactamente la vía del tranvía. Por lo tanto, no tenemos rastros materiales de aquello. El patrimonio o la cultura material que nos dejaron los mercaderes de Sevilla, que tuvo que ser muy importante, está en buena medida perdida y en buena medida falta que nos pongamos a rescatarla. Este es un sepulcro que estaba en la parroquia de Neu Santurum, hoy en el hospital, en el Museo Arqueológico, de uno de estos mercaderes y que nos puede recordar a Alonso de Nebreda. Acabo ya con una pequeña cuenta, que no cuento. Su testamento.
En su testamento deja una larga serie de mandas para el sagrario, la obra de la catedral, las órdenes de la Merced y la Trinidad, redención de cautivos, pobres y enfermos de cárceles y hospitales de la ciudad, monasterios y, por supuesto, al padre Fernando de Contreras, que es el gran redentor de cautivos de la ciudad, le deja 1.500 ducados. Estas mandas piadosas suman 1.609 ducados exactamente, pero 1.500 iban destinados a la tarea infinita de rescate de cientos de cautivos desde Tetuán que hacía el padre Fernando de Contreras, que en ese momento estaba en tierra de moros. Las mandas que deja a sus parientes y allegados, incluidos los esclavos a los que va a liberar, suman aproximadamente 1.000 ducados. ¿Cuál era la fortuna de Alonso de Nebreda? Nunca sabremos qué valía lo que tenía en el cofre con el oro e plata e joyas que yo tengo en poder de Alonso de Espinosa, banquero de la ciudad. Ya me gustaría a mí ver el cofre, pero no va a ser. Sí sabemos que su testamento costaba aproximadamente 2.610 ducados, que las dotes de sus hijas habían sido de 7.000 cada una. La herencia de su hijo no sabemos cuál sería, solo sabemos que ya había recibido 816 ducados y sabemos cuál era la legislación castellana sobre herencia, lo cual nos puede ayudar a, teniendo en cuenta además que la inversión en estas dotaciones que acabo de comentar había sido superior a los 800 ducados, esto nos permite calcular que su fortuna habría alcanzado al menos los 25.000, 35.000 ducados. Eso significaría que la inversión hecha en su memoria, en su alma y en la práctica de la misericordia vinculada a su alma y a su memoria osciló entre el 10 y el 13% de su fortuna. Un último comentario y acabo. El 10 y el 13%, que es un dato muy parecido a lo que calculábamos para Simón Ruiz con ese casi 15% por su hospital, 15% como mínimo. En los últimos años de la vida de Alonso de Nebreda en Sevilla, vive y predica en Sevilla el gran escritor espiritual de la época, que es Francisco de Osuna, que publica en Burgos en 1542, poco después de su muerte, el quinto abecedario espiritual, que está lleno de advertencias y consejos a los mercaderes. Dice Francisco de Osuna, en un pasaje de este enorme libro: el día del juicio se quejará el pobre mercader que no trata sino con 100 ducados, del tan rico que trata con 30.000. Porque este rico, por tener tan gran crédito, abarca todo lo que quiere y con las ventajas que pide, mas el pobre compra más caro porque temen que no es buena dita. Osuna hace una clasificación de los mercaderes y sitúa precisamente en el filón, en esta época de los 30.000 ducados, el de los grandes mercaderes. Ese es el nivel precisamente de Alonso de Nebreda. Y por eso hace una propuesta de hacer una ley para tasar la riqueza. Dice: es ley muy necesaria en los reinos que el mercader no trate en mercaderías más de hasta tener 30.000 ducados. Si esta ley se guardase, en pocos años habría muchos mercaderes ricos, y sin ella hay muchos tiranos, los de 30.000 ducados, que se alzan con las ganancias y con las cosas seguras, dejando los peligros a los pobres. Este era el universo religioso, el universo mental que Francisco Osuna escuchaba cuando iba a escuchar una predicación en San Francisco, a 5 minutos de su casa, de un fraile de quien pudo escucharla. De hecho, sabemos que Francisco Osuna predicó en Sevilla, está documentado. Y solamente quería, plantear la necesidad de que los historiadores prestemos más atención y demos el valor económico que tiene el problema del alma, de la memoria y de la misericordia del mercader. Y nada más y muchas gracias. Sí, sí.